¿Qué tipo de vida vale realmente la pena vivir? En lugar de sentir la vida como una gran aventura, muchas personas la ven como una carrera sin fin. Es como si existiera un manual invisible sobre lo que todos deberíamos hacer. Estudiar, casarse, trabajar, tener hijos, trabajar un poco más, jubilarse y, solo después, quizá pensar en vivir de verdad. Este ciclo parece natural, pero es un reflejo de cómo la sociedad valora en exceso el trabajo y la productividad, como si fueran el único sentido de la vida. Las preguntas de por qué existimos y cuál es el sentido de la vida son antiguas. Desde que el mundo es mundo, nos las hacemos. Y justamente eso es lo que vamos a explorar en el video de hoy, retrocediendo 2300 años en el tiempo para entender cómo comenzó todo. Estamos en la antigua Atenas, en Grecia. El punto de encuentro más famoso de esa época era el Ágora, una enorme plaza pública donde todo sucedía. Allí, los comerciantes montaban sus puestos y vendían de todo un poco, mientras las personas se reunían para discutir ideas sobre política, vida y filosofía. Pero el Ágora no solo dejó sus ruinas para que la recordemos. Muchas de las ideas que surgieron allí siguen siendo importantes hoy en día, como semillas que continúan creciendo incluso después de tantos años. En un rincón especial del Ágora, llamado Stoa Poikile, que significa pórtico pintado, un filósofo llamado Zenón de Sitio comenzó a hablar sobre sus ideas. Estas ideas se hicieron tan famosas que dieron origen a algo llamado estoicismo, una forma de pensar y enfrentar la vida con tranquilidad y fortaleza. Y sí, el nombre estoicismo viene de Stoa, el lugar donde todo comenzó. Zenón era un tipo que parecía haber nacido con el pie izquierdo, al menos en una de las historias sobre su vida. Era un comerciante exitoso, con mucho dinero, hasta que un día decidió hacer un viaje en barco por el mar Mediterráneo. Durante la travesía, fue atrapado por una terrible tormenta que destruyó todos sus bienes. Solo le quedaron él y la ropa que llevaba puesta. Cualquiera se habría sentido devastado, pero Zenón enfrentó esta tragedia de una forma distinta. Decidió usar la cabeza para entender cómo podría lidiar con lo que sucedió, y así fue como comenzó a surgir la idea del estoicismo. Para los estoicos, la razón es como una guía para enfrentar las emociones. La idea es simple. En lugar de dejarse llevar por la ira o la tristeza, el secreto está en evitar los excesos, tanto en los buenos momentos como en los malos. Ahora, sobre esa tal apatía de los estoicos, nada de confundirla con frialdad o falta de interés. Para ellos, apatía significaba la ausencia de pasiones descontroladas, esas emociones que nos agitan y nos impiden pensar con claridad. La idea era liberarse de las pasiones desordenadas para alcanzar la tranquilidad. ¿Y cómo lograr esto? Aprendiendo a diferenciar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. No es fácil y requiere práctica diaria y mucha reflexión. La filosofía estoica tiene 3 pilares: ética, lógica y física. Pero no pienses en la ética como la entendemos hoy. Estamos hablando de la antigua Grecia. Para explicarlo mejor, hay un tipo llamado Diógenes Laercio que escribió bastante sobre los estoicos. Él describía la filosofía estoica como un ser vivo. La lógica serían los huesos, la ética, la carne y la física, el alma. Para los estoicos, el universo era como una máquina gigantesca y perfecta, donde cada pieza está exactamente en el lugar correcto. Creían que todo, cada cosa que sucede, tiene un motivo. Este universo sigue reglas fijas que nunca cambian, y esas reglas están presentes en todo y en todos, como si fuera un orden secreto que controla todo. Para los estoicos, el mundo es como una inmensa cadena de causas y efectos. Lo que sucede ahora es el resultado de todo lo que ya ha ocurrido antes, como una fila donde cada acción conduce a la siguiente, y nadie puede escapar de esto. Así, el universo continúa su camino, siempre en orden, incluso sin depender de lo que nosotros pensamos o queremos. Para los estoicos, la idea de no controlar todo lo que nos rodea puede parecer aterradora, pero para ellos era, de hecho, liberadora. Aceptar que no podemos cambiar ciertos acontecimientos de la vida trae paz. Séneca, un famoso filósofo estoico, decía algo poderoso sobre esto. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Es decir, gastamos mucho tiempo y energía preocupándonos por cosas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera llegan a suceder. Ahora, piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has sentido angustiado por algo que ni siquiera era real, sino solo una preocupación en tu cabeza?
Los estoicos creían que, si no tenemos el poder de controlar el mundo que nos rodea, lo que podemos y debemos hacer es controlar nuestras reacciones. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, ellos se enfocaban en mantener la calma y enfrentar cada situación de manera sabia y tranquila. Así, incluso cuando no podemos controlar todas las cosas que suceden, todavía somos totalmente capaces de elegir cómo vamos a afrontarlas. Para los estoicos, la felicidad es como el objetivo final de un viaje. Creían que el camino hacia la verdadera felicidad pasa por vivir con virtud. ¿Pero qué es esta virtud? Para ellos era un conjunto de 4 cualidades importantes: sabiduría, justicia, coraje y moderación. La sabiduría significa entender lo que sucede a nuestro alrededor con calma y razonamiento. La justicia es actuar de forma justa e imparcial, tratando a las personas y situaciones con respeto. El coraje es saber qué merece ser enfrentado y qué podemos soportar. La moderación es encontrar equilibrio en nuestros deseos, evitando excesos. Estos 4 pilares trabajan juntos y forman lo que los estoicos llamaban virtud. Para vivir de acuerdo con la virtud, es necesario entender cómo funciona el universo. Creían que los seres humanos tienen algo especial: la capacidad de pensar racionalmente, algo que una piedra o un animal, por ejemplo, no tienen de la misma manera. Actuar con sabiduría y racionalidad es para ellos seguir las leyes de la naturaleza y no luchar contra lo que no puede ser cambiado, pues el universo sigue un flujo que nadie puede detener. Así, cosas como la belleza, la fuerza, la fama, la riqueza y también lo opuesto como debilidad, fealdad o pobreza son para los estoicos indiferentes. Estas cosas no son buenas ni malas en sí mismas, somos nosotros quienes les damos significado. La verdadera paz es aprender a manejar las emociones sin dejarnos dominar por ellas. La apatía de los estoicos, por lo tanto, no es indiferencia, sino saber controlar nuestras emociones y actuar con calma y claridad, incluso ante los desafíos. Aunque no podamos controlar todo, como enfermedades o el comportamiento de otras personas, podemos controlar nuestra respuesta. Por ejemplo, no podemos impedir que alguien nos trate mal, pero podemos decidir no devolver el agravio y actuar con justicia. Podemos tomar medidas para cuidar nuestra salud, pero si nos enfermamos, lo que nos queda es aceptar esto con coraje y sabiduría. Todo lo que nos sucede es, para los estoicos, un préstamo del universo, incluida la vida misma. Ser sabio es entender que podemos alcanzar la gloria sin ser arrogantes, y que podemos perder cosas valiosas sin sentirnos derrotados. El estoicismo, que nació en las plazas y escuelas de la antigua Grecia, encontró un terreno fértil en Roma, donde floreció y se transformó a través de 3 figuras emblemáticas: Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Aunque vivieron en circunstancias completamente distintas, todos enfrentaron desafíos extremos y abrazaron el estoicismo como una forma de lidiar con las turbulencias de sus vidas. Epicteto, el primero de ellos, nació y vivió muchos años como esclavo. Imaginen las limitaciones, las humillaciones y el control que no tenía sobre su propia vida. Aún así, se aferró a la idea de que, aunque su libertad física estaba bajo el control de otro, su libertad interior era inquebrantable. Epicteto creía que, mientras tuviera control sobre sus reacciones, nadie podría tocar su esencia. Sus enseñanzas no fueron escritas por él mismo. En realidad, todas las palabras de Epicteto que conocemos hoy fueron transcritas por sus alumnos, quienes lo escuchaban fascinados. Sus lecciones, tan simples y poderosas, tocaban profundamente a todos los que lo escuchaban, mostrando que incluso el esclavo más humilde podía encontrar paz y libertad dentro de sí. Séneca, por otro lado, era una figura central en Roma, consejero, filósofo y uno de los hombres más respetados de su época. Poseía riqueza e influencia, pero siempre estaba bajo la sombra de las complejas intrigas del poder romano, especialmente como consejero del joven emperador Nerón. Durante años, intentó guiar al impredecible Nerón con su filosofía de autocontrol y prudencia. En sus cartas y obras, Séneca escribía sobre la importancia de vivir una vida de virtud y de no apegarse a las riquezas o al estatus. Su visión era clara: todo lo externo, poder, fama, riqueza, es pasajero. Pero la verdadera riqueza es el control sobre nuestras reacciones y nuestra paz interior. Al final, ni siquiera su sabiduría e influencia fueron suficientes para evitar un trágico desenlace. Acusado de traición, Séneca fue condenado al suicidio. Y en ese momento final, enfrentó su propia muerte con calma y dignidad,
fiel a los principios que había enseñado toda su vida. Y finalmente está Marco Aurelio, el emperador filósofo, quien gobernó Roma durante casi 20 años. Bajo su responsabilidad estaba el destino de millones y enfrentó ese peso con un enfoque profundamente estoico. A lo largo de su vida, Marco Aurelio anotaba reflexiones en un diario personal, que hoy conocemos como meditaciones. En las largas noches, mientras el imperio dormía y él se preparaba para un nuevo día de decisiones difíciles, Marco Aurelio escribía para sí mismo sobre la importancia de mantener la humildad, de no dejarse corromper por el poder y de enfrentar los desafíos con coraje y claridad. En lugar de preocuparse por la gloria y las conquistas, reflexionaba sobre cómo ser un ejemplo de líder, sin olvidar su propia humanidad. En sus textos, Marco Aurelio nos cuenta sobre su lucha constante por mantenerse centrado y sabio, aún con todo el poder del mundo en sus manos. Estos tres pensadores, el esclavo, el consejero y el emperador, vivieron bajo circunstancias radicalmente distintas, pero encontraron en el estoicismo un refugio y una guía común. Reflexionaban sobre la vida y la muerte, la libertad y la limitación, el control y el desapego. Las lecciones de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio resuenan hasta hoy, porque muestran que, independientemente de nuestra posición en la sociedad, la verdadera fuerza proviene de la capacidad de controlar nuestras reacciones y de encontrar paz dentro de nosotros mismos, en medio de cualquier tormenta. Séneca escribió muchas cartas a lo largo de su vida, y algunas de ellas tenían el objetivo de consolar a sus amigos en momentos difíciles. Pero no lo hacía de una manera común, como estamos acostumbrados. Como seguidor del estoicismo, Séneca no creía en decirles a sus amigos que tuvieran esperanza en días mejores o que esperaran que todo se arreglara. En realidad, les decía lo opuesto. Les recomendaba que se prepararan para las peores situaciones. Piensa en esto. Le pides ayuda a un amigo y en lugar de escuchar algo como «todo va a estar bien», él responde así: no sirve de nada llorar o rebelarse contra las cosas que ocurren en el mundo, porque muchas de ellas están completamente fuera de nuestro control. Lo mejor es haber pensado antes en cómo enfrentar las situaciones más duras y haber entrenado la mente para ser más fuerte, en lugar de perderse buscando placeres y ser dominado por ambiciones. Ahora, lo mejor que puedes hacer es ser racional. Aprender a valorar las virtudes y aceptar los eventos inevitables de la vida con calma y valentía. Parece un consejo duro, ¿no? Quizás hasta un poco desalentador, pero para los estoicos, ese era el camino hacia la paz. Cuanto más rápido una persona entendiera que la naturaleza sigue su curso, mejor. Y el secreto no era dejarse afectar por lo que sucede, sino por la forma en que lo afrontamos. Al final, creían que los mayores sufrimientos nacen de nuestros propios juicios y no de las situaciones en sí. Y el mayor miedo de todos, la muerte, era visto simplemente como una parte inevitable de ese gran ciclo de la vida. La muerte era, para los antiguos filósofos estoicos, un tema tan importante como la propia vida. Creían que, al saber que todo termina un día, comenzamos a valorar más el tiempo que tenemos. Séneca, uno de los más grandes pensadores estoicos, decía que toda la vida es una preparación para ese final, para aceptar que la vida es solo un regalo que tarde o temprano debe ser devuelto, sin miedo ni tristeza. Y él demostró esa valentía cuando recibió su propia sentencia de muerte, aceptando el fin con serenidad. Séneca observaba que las personas viven como si fueran eternas, posponiendo siempre lo que realmente importa. Quieren disfrutar la vida, pero lo dejan a un lado, como si tuvieran tiempo infinito. Solo cuando pierden algo precioso es que perciben cuán frágiles son, y solo entonces empiezan a vivir como si fueran realmente mortales. También decía que el problema no es que la vida sea corta, sino que nosotros la cortamos al enfocarnos en cosas que están fuera de nuestro control. El estoicismo, que surgió hace más de 2000 años en una sociedad muy distinta a la nuestra, todavía tiene sentido hoy en día. Después de todo, las dudas y los desafíos sobre lo que realmente importa permanecen. Con esta breve historia resumida sobre el estoicismo, dejo esta reflexión para ti, que estás viendo este video. Para ti, ¿qué significa vivir de verdad? ¿Cómo te gustaría aprovechar tu tiempo? ¿Qué de valioso has logrado extraer para tu vida?